Muchas gracias. Hola y bienvenidos a nuestro webinario, la co-creación de planes eh, el embarazo para personas con discapacidad, el modelo APAP. Estamos con la doctora Cara Ayers, que se va a presentar en un momento. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Nicole Lomerson y yo soy una investigadora en el trabajo de lo que es embarazo de personas con discapacidades. También yo soy una persona, una madre con una discapacidad física. Yo soy una mujer blanca con ojos azules y yo estoy aquí con un suéter azul. Puede utilizar el chat para avisarnos si tiene cualquier problema con la accesibilidad. Por ejemplo, si no puede ver a los intérpretes del idioma de señales. Vamos a enviar algunos enlaces durante el webinario y también por correo electrónico junto con la grabación del webinario. Esperamos que hayamos tiempo suficiente para hacer preguntas al final y también para hacer una pregunta puede apretar en el botón que dice Q y A en la pantalla y puede entregar sus preguntas en cualquier momento. Este webinario se graba y vamos a enviar la grabación a todos los participantes una vez que está en vivo. Y también vamos a postearlo en nuestra página web y el canal de YouTube. Para quien quiere opcionar para el horario de contacto de nosotros, vamos a enviar el certificado por correo electrónico hasta el medio de marzo. Solamente los participantes que asisten en vivo califican por eso. Si no registraran para en el webinario, pero si quieres recibir este horario de contacto, por favor, llene el formulario que está aquí en el chat. También puede entrar en contacto por correo electrónico si tienes dudas sobre eso. Nuestra información de contacto va a estar aquí en el chat. Vamos a pasar a la próxima página. Este es una visual sobre la interpretación. Vamos a pasar por la próxima. El contenido de esta presentación se desarrolló a través de financiación del Instituto Nacional de Discapacidades, la Vida Independiente y la Investigación de Rehabilitación. NIDILRR es un centro en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y este contenido es la responsabilidad de los potentes y autores y no representa el punto de vista oficial de esta organización ni de el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Me gustaría presentar la doctora Cara Ayers, nuestra parcera y la autora de este plan de embarazo. Ella es una profesora en el centro de Cincinnati y ella es la cofundadora del proyecto para padres con discapacidades y también ella trabaja en el Centro de Investigaciones de Embarazo y Discapacidad. Cara también es una madre de tres niños, algunos adoptados y algunos biológicos. Ahora yo voy a pasar la voz a Cara. Gracias, Nicole, y gracias a todos por unirse a esta hora donde vamos a hablar sobre el plan de accesibilidad, de acción de un embarazo accesible. En la próxima parte vamos a hablar sobre algunos de cuáles son la discriminación que las personas con discapacidad enfrentan aquí en los Estados Unidos con el embarazo y el parto y cuál es la necesidad de hacer el plan de acción de un embarazo accesible y cómo utilizamos este plan y cómo podemos facilitar un equilibrio de poder que ustedes pueden implementar después del webinario para facilitar un plan de embarazo o enseñar a otra persona para facilitar un plan. Y vamos a hablar cómo podemos centralizar las personas con discapacidades en este proceso y cómo podemos navegar los sistemas complicados para entender todo lo que uno tiene que enfrentar durante el embarazo y después.
Para empezar, ¿cuál es un plan de acción accesible para el embarazo? Yo no quería decir que es un plan de, bueno, mientras que desarrollamos este plan, yo creo que estaba explicando cuál es mi idea sobre plan de alumbramiento, porque antes he escuchado cosas chistosas como que me dijeron que yo quiero un vestido verde después del parto. Y yo tenía esta idea, esta suposición sobre lo que es un plan de parto. Y como una madre de discapacidad que yo tenía dos embarazos, yo tenía pocas opciones durante mi experiencia de embarazo. Yo tenía bien atendimiento, buenos relacionamientos con los médicos, pero no me dieron muchas opciones. Yo no pude ah, dar a luz en el hospital más cercano de mi casa porque me dieron anestesia. Mi esposo no podía estar en la sala, entonces no podía llegar a este punto de escoger qué quería comer, ¿no? Se trataba de las necesidades más básicas y urgentes. Y quería que todos que estuvieron en la sala supieran de que mi discapacidad es que mis huesos son más frágiles que la mayoría de las personas. Entonces, parte de mi plan era dejar que todos que trabajan en mi cuidado sepan de eso y no van a arriesgar ni mi salud ni la salud de mis hijos. El plan se trata de tres partes: el embarazo, el trabajo de parto y el alumbramiento, y después del parto en el hospital. Y este periodo del plan es muy crítico para los padres y madres con discapacidades, no solamente por las necesidades de salud, una persona que está recuperando de un parto, sino que también, lastimosamente, existe mucha discriminación contra las madres discapacidades en los hospitales, donde ponen en duda la capacidad de criar un niño. Y mucha gente ya han pasado por esa experiencia y las investigaciones también confirman eso. Nuestro plan se cría a través de participación entre una facilitadora y la persona embarazada. Y todo eso es basado en la psicología. Yo soy una psicóloga y yo trato de entender las teorías, y eso es en la teoría basada en la teoría de empoderamiento de salud y las mejores prácticas de comunicación basada, centrada en la paciente. Empezando, leemos cuál está aquí en las investigaciones, cuáles son las barreras que existen, porque no podemos resolver todo, pero queremos ser conscientes de los retos que las personas discapacitadas, embarazadas, enfrentan. Hay muchas barreras en comunicación con los médicos, con los equipos médicos, y eso fue uno de los mayores retos para las personas discapacitadas. Y vemos eso en los antes del parto, durante el parto y después, y en los primeros días después. También descubrimos los beneficios de la comunicación enfocada en la paciente, que mejora los resultados. Y también leemos investigaciones sobre modelos de apoyo entre los compañeros. Las personas con discapacidades tienen mucha sabiduría y conocimientos para compartir con otros. Entonces, queríamos implementar eso en nuestro plan también. Por final, escuchamos de nuestras experiencias personales con discapacidad y embarazo, que muchas veces hay una parte de autonomía y empoderamiento que se falta muchas veces. Y algo que se recuerda mucho sobre eso, yo estaba trabajando con una mujer discapacitada en las últimas semanas del embarazo, antes del parto, y la pregunté cuál es el plan, cuál tipo de parto quería hacer, y ella me miraba con confusión, como si yo la estaba preguntando para la persona equivocada, y me respondió, me dijo que los médicos me han dicho que yo voy a hacer eso y la otra, y ella estaba muy desconectada. Yo no sabía si eso fue lo que ella deseaba, si ellos la habían preguntado. Nada más ellos le han dicho todo y la han mandado todo. Y para mí fue una experiencia de falta de empoderamiento para ella. Y partes de mi plan que por necesidades médicas no fueron de la manera que yo quería.
pero contar con alguien que podía escuchar y validar mis esperanzas, mis necesidades, sería muy importante para mí. También explorar cuáles son las opciones que tenemos para posibilitar lo que yo deseaba. Y en mi experiencia, tratamos de ver si podíamos hacer un epidural con la presencia de mi esposo y por las cirugías que yo tenía, eso no fue posible, pero exploramos la posibilidad y al final yo entendí que ellos hicieron todo lo posible para investigar esta posibilidad para mí. Este plan es diferente de otros planes de alumbramiento. No hay M&M's verde, si lo podía poner si quisiéramos, pero hablamos de necesidades relacionadas con discapacidad y lo que es importante para la persona, cuáles son las cosas que ellos valorizan. Este plan se hace a través de 4 a 6 sesiones, a través de Zoom. También se puede hacer en persona, eso sería muy chévere. Por propósito de experimentar, queríamos hablar con personas en muchas partes del país, entonces nosotros hacíamos esta experiencia con personas a través de Zoom y el plan y nuestra facilitación reconoce que las personas discapacidades embarazadas no se tratan de manera justa siempre, entonces hablábamos del estigma. Hablábamos sobre la facilitación de los compañeros y eso es algo sumamente importante en esta intervención. Si imprimimos este mapa de la implementación, es una manera de organizar la información, pero la cosa mágica en esta intervención es la oportunidad de pensar sobre este proceso con otra persona y es muy injusto ver a alguien que nunca dio a luz y preguntarle, ¿qué necesitas para antes, durante o después del parto? Muchas veces la persona dice que, bueno, yo no sé, yo nunca fui embarazado antes, entonces empezamos la experiencia orientando a la persona. No solamente están llenando papeles solos, eso no sería una implementación justa. También tenemos la experiencia de hablar sobre experiencia de vida que construye la confianza. Podemos hablar sobre el estigma de cómo es ser embarazada con discapacidad. Muchas veces escuchamos que la persona no tiene otra persona en la vida que comparte esta experiencia. Entonces, es una oportunidad única y como facilitadora, no se trata solamente de crear el plan, también puede hacer investigaciones entre las sesiones. Tal vez la persona tiene preocupaciones relacionadas con la discapacidad que puede buscar recursos con grupos de abogacía para los pacientes en la comunidad. Entonces, no hay límite, el mínimo es ayudar a la persona para llenar el plan, pero lo mejor, el idóneo sería hacer más de eso y crear un relacionamiento de confianza durante estas sesiones. Y las dos personas están compartiendo sus conocimientos durante este periodo. Uno de los principios básicos del plan de embarazo que requiere es personalización y por eso fue tan difícil cuando empezamos, porque ¿cómo podemos hacer un guía para la persona? Porque hay tantas cosas que son diferentes, depende de la persona. Claro que eso no sería muy útil, entonces indicamos cosas como cuántas sesiones necesitamos. Algunas personas quieren hacer 2 sesiones a la vez y hay varios motivos. Tal vez ellas tienen menos necesidades, menos preferencias que quieren poner en el plan. Otros motivos de combinar sesiones que a veces la persona se entera de la oportunidad de desarrollar el plan solamente en la última fase del embarazo. Entonces, no- tal vez no necesitan llenar la parte del embarazo porque ya están enfocando en el parto, porque ya están las últimas semanas. Entonces, tenemos aquí que las sesiones 1 y 2 se puede combinar, las sesiones 3 y 4 también se puede combinar, pero falta algún trabajo en medio de eso que nos permite dar una pausa y hacer las tareas de implementar el plan. También es importante tener flexibilidad en la manera de
hacer las sesiones. Puede ser en persona, puede ser por Zoom. Algunas personas quieren documentos imprimidos o digitales. A veces los mandamos por teléfono para sacarlo durante la cita. Todo lo que queremos hacer lo podemos hacer. Y muchas veces nuestra comunidad es muy creativa, entonces la formata puede variar de una persona a otra. Podrían grabar partes del plan para recordarse de qué quería decir de algunas cosas, porque siempre tratamos de llenar el plan entero en una página y eso puede ser difícil, pero no queremos que sea un documento muy grande. También sabemos que las personas necesitan varios niveles de detalles en sus planes. Es otra manera que personalizamos y recordamos que cada discapacidad es única y cada persona es diferente de la otra. Aunque yo he trabajado con una persona que ha tenido una discapacidad antes, no voy a suponer que la próxima persona quiere o necesita los, los mismos servicios, pero claro que podemos mencionar las cosas que beneficiaron a otros casos, pero no vamos a copiar y colgar. Otro abordaje es que es muy injusto preguntarle a la persona que, ¿qué necesitas en el embarazo? No, trabajamos mucho en buscar cuáles son las acomodaciones que han sido útiles para personas con varias discapacidades y nos damos cuenta que muchas veces las personas se benefician de algo de otra categoría. A veces, por ejemplo, encontramos que a veces personas, madres autistas, se beneficiaron de algunos de las acomodaciones que salieron para madres ciegas, porque las madres ciegas querían un aviso antes de que alguien la tocara y con las personas con autismo también no quieren que alguien le toque. Entonces, no vamos a categorizar a la persona que, bueno, eres ciega, entonces es lo que necesitas. Nos dimos cuenta que podemos compartir de una discapacidad para otra y no vamos a separar las cosas. A veces, por ejemplo, vamos a compartir que ahí tenemos algunas acomodaciones y la gente tiene miedo que, ¿qué tal si la persona escoge todo o demasiado? No, no estamos de acuerdo con este abordaje. Estamos más abiertos de compartir todo, sí. Mientras estás trabajando poniendo la mano en el trabajo, en las sesiones, entre las sesiones 2 y 3 es una buena oportunidad de dar una pausa para hablar con uno de los miembros del equipo sobre el plan. Eso sería alguien del equipo médico, pero a veces yo he trabajado con personas embarazadas que dicen que mi primer paso no es con mi equipo de embarazo, es mi parcera, es mi familia. Entonces depende de la persona y queremos, en lo mejor de los casos, tenemos equipos de apoyo, un bien conocimiento del plan y también el equipo médico y todos saben de qué la persona quiere y necesita. Y eso permite que el plan se cambie de ser en teoría para hacer algo en práctica. Y muchas veces nos da más tiempo si lo hacemos entre la segunda y la tercera sesión de saber si la sesión de médico dice que no podemos hacer eso, pero podemos buscar otra solución lastimosamente. Sabemos que, bueno, necesitamos tiempo para responder y eso nos da más tiempo para tener más éxito. Y en cada sesión siguiente seguimos hablando sobre el progreso y compartimos el plan y tratamos de resolver barreras y documentamos lo que funcionó y lo que no funcionó. Y eso va a ayudar la persona con que trabajamos en tal momento y también participantes futuros. Y siempre alentamos la comunicación continua. A veces la persona cambia de opinión y no hay problema y podemos cambiar el plan. Muchas veces hemos cambiado cosas en el plan y lo digo con intención porque los planes son lo que queremos y lo que no queremos también. Después de encerrar
hay una preocupación de esperar, bueno, ¿cuándo vamos a aplicar el plan en la parte de trabajo de parto y alumbramiento? Y como facilitadora, no sé cuándo que va a ser con las personas de la experiencia que hicimos en varias partes del país. Bueno, lo que yo hago es que yo voy a estar en contacto 4 a 6 semanas después del parto para dar un tiempo para ajustar y recuperar. Y si preguntamos cómo fue el plan en el inicio, puede ser una interrupción. No se puede hacer en el inicio porque usualmente la persona quiere tomar 4 a 6 semanas. Y después tenemos tiempo para saber lo que funcionó, lo que no funcionó. Y también podemos hablar sobre algunas barreras. Y lo bueno es que podemos conectar con recursos para la crianza. Y claro que queremos agradecer a la persona por compartir esta parte increíble de la vida contigo. Y eso es la manera que encerramos la intervención. Entonces, nos recordamos de nuestro propósito doble. Queremos que el plan sea algo practicable, algo que podemos aplicar, y también algo empoderador. Y también vamos a resistir el estigma, la discriminación y romper los mitos que nosotros como personas con discapacidades a veces creemos sobre nosotros mismos. Queremos alentar a la persona de alzar la voz. Es tu parto, es tu niño y tienes el derecho de pedir las cosas que quieres. Y durante el proceso vamos a desarrollar las habilidades de comunicación y el sentido de control. Esta página tiene un resumen de los temas que cubrimos en las sesiones y es así que lo hacemos por Zoom. La primera sección que se trata de la introducción y lo más importante, y siempre regresamos a eso porque es nuestro fundamento que nos permite recordarnos cuál es más importante para la persona. Eso es lo que queremos siempre enfocarnos en eso. Y es muy interesante porque a veces lo que importa más a la persona no es la cosa que podemos implementar en el resultado final, pero siempre queremos reconocer que hemos hecho todo lo posible para ver si podemos realizar eso, lo que es lo más importante para la persona. Para dar algunos ejemplos. A veces las personas dicen que lo que me importa más es que yo tengo la oportunidad de tener contacto piel a piel con mi bebé lo más rápido después del alumbramiento. O otro que yo he escuchado es que lo que me importa más es que yo puedo confiar que las personas a mi alrededor van a estar comunicando conmigo durante el proceso para que yo sepa lo que está pasando. Eso es lo que me importa más. Entonces, lo que importa a la persona varía de una persona a otra. Y es muy diferente. Lo es lo que nosotros pensamos que debe ser importante, lo que del médico cree, no, es lo que importa a la persona, a la paciente. Entonces, dividimos las sesiones en planear las operaciones del embarazo, del parto y de la estadía en el hospital. Y cuando encerramos ya tenemos un razonamiento y confianza con la persona y es un buen momento de hablar sobre cómo lidiar con el estigma y enfocarnos de nuevo en lo que es más importante. Y por final tenemos la sesión de conclusión. Bueno, yo le voy a dar una vistazo en cómo es la intervención, cómo- eso es lo que van a utilizar como facilitadora. Esta es la primera página que utilizamos, que invitamos a la persona de compartir su historia de embarazo y algunas personas tienen historias muy largas, detalladas y otras cortas, y es una manera de charlar sobre los detalles personales. Y se alenta a la facilitadora de compartir la historia de ella también, siempre dando más tiempo a la paciente que debe hablar más de nosotros, pero es una oportunidad de la facilitadora de compartir cuáles son algunas reacciones de personas en mi vida vieron durante mi embarazo. ¿Fue lo que yo esperaba o no? Entonces, compartir las historias es una manera de empezar el proceso y eso construye más confianza. Eso nos lleva, en la primera sesión vamos a hablar sobre la pregunta, ¿qué es lo que importa más? Y es más de una pregunta.
es un abordaje de investigación que permite nos priorizar cuáles son los valores y prioridades del paciente. Y no debemos dudar en nosotros mismos. No queremos que la paciente dice lo que piensa que el médico quiere escuchar. No, es lo que es importante para ella misma. Entonces tenemos eso en que se va a repetir varias veces durante las sesiones. Entonces yo quería indicar por qué vemos eso varias veces. Es porque eso es tan importante que siempre regresamos a este punto. ¿Qué importa más? ¿Qué te importa más? Para algunas personas no cambia. Cuando hacíamos la experiencia en el inicio de la pandemia, algunas personas dijeron que querían estrategias de prevención de no enfermarse con la corona durante el proceso. Y por otros eso cambiaba, y otros eso no cambiaba, fue una parte central durante el embarazo, el trabajo del parto y los días siguientes. Pero hay muchos motivos por qué una puede cambiar lo que es lo más importante para ella. Eso es otro ejemplo de una orientación básica de cómo puedes comunicar el plan. Y tú como facilitadora va a hablar con la persona y va a ver que en esta integración no hay algo escrita. La intención es que le damos una orientación, pero todo se debe basear en centralizar la perspectiva de la paciente y valorizar lo que ella está compartiendo y ofrecer los recursos y conocimiento que tú tienes como facilitadora. Entonces, tal vez la paciente tiene un reto que cada vez tiene un médico diferente. Eso es muy común en las clínicas de embarazos de alto riesgo. eh, y la mayoría de las embarazadas con discapacidad enfrentan eso. Entonces, ¿cómo podemos poder comunicar con una persona y 2 semanas después es otra persona? Entonces, tratamos de pensar, pudiéramos enviar el plan por el MyChart y pedimos que se carguen como parte de sus documentos médicos. También que tenemos una parte imprimida para mostrar al médico. Y es útil de hablar de eso mientras nos acercamos de la fecha del parto. Yo sé que la manera aquí en la clínica, cada vez tengo un médico diferente, pero sería eh, cuándo, cuándo vamos a saber quién va a ser mi médico en el día del parto y cómo podemos comunicar este plan a ellos. Tratamos de practicar eso para que la persona sabe cómo abogar por sus necesidades. Hablamos de, aquí tenemos varias imágenes. Una es una persona embarazada con el médico y otras dos personas hablando, una con la mano en la barriga. Ahí vamos. Bueno, eso yo quería decir que siempre miramos lo que ayuda a otras personas y los apoyos formales y no formales son importantes. A veces pensamos solamente de las acomodaciones como si se trataba apenas de ap- aporte oficial de los equipos médicos o de una persona con un certificado, con una graduación. Y claro que todo eso es muy importante, pero también los apoyos informales, por ejemplo, am, técnicas de acalmarse, respiración, cosas que llevamos de casa que nos ayuda, que no pueden, tal vez no son médicas, pero cosas que nos ayuda para estar en una posición cómoda. Pueden ser señales, letreros para avisar a los que entran en la sala cuáles son las preferencias de la paciente. A veces, si alguien quiere que todos usen máscara, pueden poner un letrero. Y las cosas que han ayudado en el pasado, y si enfrentas una barrera donde te falta un apoyo, sería una oportunidad de investigar entre sesiones. Otro vistazo de cómo es la visión de
la sesión 3 y 4, cómo se va a cuidar de sí mismo durante el trabajo del parto y el alumbramiento. Y a veces eso puede abrir conversaciones sobre la trauma médica, donde la persona se siente que no se le han escuchado. Y hablamos sobre cómo podemos asegurarnos de que la persona tenga la oportunidad de no pasar por trauma de nuevo en este ambiente. ¿Quién quiere estar a su lado o no estar a su lado si posible? A veces la iluminación, si existe la posibilidad de eso. Entonces, tener la oportunidad de pensar en cómo nos cuidamos de nosotros mismos como embarazadas. Y también eso es con mucha intención. Podemos, muchas veces pensamos sobre el bebé, que claro es muy importante, pero también la madre también es muy importante. Entonces, tenemos que pensar en los dos. Y, y vamos a hablar sobre qué necesitamos en el hospital. Y pensamos en eso, lastimosamente, los cuartos en los hospitales no son accesibles para muchas personas con discapacidades. La entrega de comida es en horarios fijos y a veces necesitamos comida entre estos horarios. A veces en el plan, una madre ciega estaba muy preocupada. Y muchas veces cuando los equipos médicos entran, ellos cambian los lugares de las cosas, de las mesas, y eso es muy peligroso para ella porque ella está en un ambiente donde ella no conocía igual a la casa. Entonces, si ella quería ir al baño, a veces ella no sabe si algo se movió. Entonces, es muy, muy importante comunicar hasta en el plan, pero es mucho más de las cosas que vimos en las revistas de embarazo. También pensamos en la interacción entre la discapacidad y un ambiente accesible. Las palabras importan, sabemos eso, y eso es una de las diapositivas de la intervención. Queremos hablar con las personas sobre las experiencias que ellos han tenido sobre el capatismo, el estigma, la discriminación, pero yo reconocí como investigadora que estudia el capatismo. No todos utilizan esta palabra para hablar de las experiencias que ellos tienen sobre discriminación y suposiciones. Entonces, ¿cuáles son las palabras que tienen sentido para ti? Y aquí continuamos con la intervención. No es importante que sea el mismo vocabulario que nosotros utilizamos como investigadoras, es lo que entiende la paciente. Y yo he visto todas las palabras aquí y yo digo que lo que es más común es capatismo, discriminación o ser juzgada. Esta es una de las diapositivas que nos permite de profundizar esta charla, cómo podemos lidiar con el estigma y cómo eso se conecta con lo que nos importa más que todo. Y se trata de empoderar a las personas y tener autonomía en el plan. Bueno, finalmente podemos ver cómo es un plan de embarazo. Claro, por ser muy práctica, tenemos que tener todo en una página, es bastante texto, 3 columnas, una parte morada, que es planes de embarazo, después tenemos planes de trabajo de parto y lambramiento, y aportes y planes para después del parto. Entonces tenemos varias secciones. La primera sección en cada columna es mejor ambiente para mí, y después lo que es necesario. Eso es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, necesito tener una mesa de examen ajustable. Yo necesito la persona de apoyo aquí y horarios flexibles. Y la próxima parte, los médicos me pueden ayudar a través de hablando conmigo directamente, dando información con anticipación,
dando resúmenes escritas, no tocando, confirmando el asentimiento, reconociendo mi conocimiento de mi discapacidad, apoyándome a lidiar con el estrés y reconociendo que mi dolor cambia, pero puede ser bastante. Y siempre abajo lo que me importa más. Y en embarazo, esta persona dijo que médicos que saben de mi enfermedad, la capacidad de esta persona, y el plan se puede ver que defiende en la parte de trabajo de parto. Hay cosas que son iguales, pero también creo que el mejor ambiente para mí incluye acceso a un baño con una silla de ducha. Y tenemos notas para médicos también, cosas como los médicos pueden ayudar preguntando sobre mi dolor con descripción en vez de números, algo muy específico que ellos aprendieron de otras experiencias. Y por final, los apoyos para después del parto. El mejor ambiente para mí es algo que reconoce que mis síntomas cambian eh, y aceptan nuestras decisiones sobre eh, cómo amamentar a los niños. Pero ella quería que ellos respeten la decisión de ella. Entonces, eso fue incluido en el plan y los médicos pueden ayudar con reconocer mi conocimiento de mi discapacidad y comunicar un plan clara sobre la recuperación después del parto y cuándo tomar mis medicamentos de nuevo. Aquí está el plan. Y esta diapositiva tiene una revisión demográfica de nuestros participantes en el programa piloto. Ah, una, varias discapacidades diferentes. Y tenemos, por ejemplo, participantes ciegas, personas con espina bífida, con problemas gástricas, con corona, con el corona larga, con l- con artritis reumatosa y osteogénesis imperfecta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre tu oportunidad de utilizar y aplicar lo que han aprendido. Imagínate en el cargo de facilitadora y estás trabajando con una persona y ha tenido la oportunidad de hablar sobre el embarazo y ahora una de las últimas páginas vas a ayudar a la persona a identificar qué le importa más. Y algo que es un reto para él es que la persona te gustaría tener un parto donde la pareja puede ser presente, pero están diciendo que no es posible, que necesitan hacer un parto cesariano y no saben por qué. Se le han dicho eso en el inicio, pero no le han dado mucha información y no saben lo que se importa más, pero están hablando sobre cómo están preocupadas de estar sola y perder la oportunidad de escuchar el, el primer lloro del bebé. Entonces, escribe en el chat qué diría a esta persona para identificar qué le importa más de todo. No existe una respuesta cierta o falsa, es nada más de dar una idea de una, uno de los retos y las cosas increíbles es que raramente que alguien dice que, yo sé exactamente lo que me importa más. Usualmente comparten la historia y hablan con ellas para ponerlo en una frase. ¿Cuál es lo más importante? Entonces, ¿qué diría la persona en este caso? Puede escribir aquí en el chat y vamos a repasar eso juntos. La pregunta es lo siguiente. Si fueras la facilitadora a una persona que
dijo que se le dijeron que tiene que hacer una cesariana y no sabe el motivo, pero no fue eso que ella quiso. Y ella está preocupada porque el pareja no podía estar presente. Entonces, ¿cómo podía ayudarla a esa persona para entender cuál es lo más importante? Sí, hacer preguntas es una manera muy eficaz de saber más información. Bonnie sugirió la pregunta si hay una parte de eso que le da más preocupación, hay algo en específico que le preocupa más, entonces tratar de ser más específico. Lisa sugiere, bueno, podemos decirle a la participante, ¿qué tal si llamamos al médico para pedir que aclaren por qué quieren hacer una cesariana? Y no saben cómo hacer la pregunta, podía ayudarle para escribir la pregunta en MyChat o llamar por teléfono. Y como facilitadora no vas a hacer la llamada, sino que vas a empoderar a la persona de hacer la llamada. Y exactamente, Saya, y espero que ella dijo que sí. Podemos decir si le gustaría ayuda para formular algunas preguntas a los médicos para entender por qué que ellos están recomendando eso. Muchos médicos dicen que lo importante es que todos sobreviven, pero me gustaría tener más de eso, más información. Sí, tener charlas más comprensivas con los médicos. Yo utilizaría eso en mis charlas, dice una mujer aquí. Entonces, sí, gracias, gracias. Es reflejar los valores que escuchamos de la persona y aclarar con otras preguntas. Y recordamos que cuando cerramos la primera sesión, no tenemos que formular con todos perfecto, pero tendremos la oportunidad de mejorarla después. Y el plan debe reflejar lo que ellos quieren. No se debe escribir como si fuera un médico hablando. No, en el idioma, en el lenguaje de la persona. Catherine dice que podemos utilizar preguntas aclaradoras para saber cómo que la persona quiere abogar con los médicos. Y una sugerencia de Gillian, explorar lo que les haría sentir seguros si necesitan hacer una cirugía. No es para decirle como médico lo que pueden hacer o no pueden hacer, sino que estamos un parcero para empoderar a la paciente, a la persona embarazada, para sentir de que sus necesidades, sus valores se escuchan y ayudarle a comunicar eso, porque sabemos que hay tantas barreras que existen en los sistemas de salud. Exactamente, Daniel dice que sí, las cosas pueden cambiar, lo que es lo más importante puede cambiar. Entonces, sí, yo puedo enviar el plan, pero se puede cambiar después del año. Bueno, los planes más dinámicos cambian bastante y eso fue lo último que yo quería decir. Yo creo que la próxima parte se trata de, esto es el volante de reclutamiento, de cómo puede explicar este proceso a personas. Fue apenas una experiencia en nuestro caso, pero existe la necesidad de explicarles a las personas ah, qué estamos haciendo. Entonces, queríamos compartir eso con los detalles claves para avisarle a esa persona si es algo que podría ser útil. Cara, ¿estás buscando más participantes para el piloto? Y estaríamos muy contentos de recibir más. Casi acabamos con la parte inicial, pero más participantes sería aún mejor y tenemos muchas sugerencias de poner más diversidad en nuestras imágenes. Sí, hay alguien que le gustaría participar, sean muy bienvenidos. Tenemos algunas preguntas para responder, sí. La primera, si una persona discapacitada embarazada no tiene compañeras
discapacidades para hacer un plan de embarazo, ¿qué debe hacer? Nuestra esperanza es que tengamos un ejército creciente de facilitadoras. Y estamos pensando en centros de vida independiente para capacitar a personas. Lo idóneo es que no vas a buscar, es posible que puedas buscar una persona, pero esperamos que vamos a empoderar facilitadoras que pueden entrar en contacto o las personas que ya están haciendo trabajo en eso, como dulas y parteras o eh, las médicas obstetras. En la mayoría de los casos, la facilitadora ya va a estar lista y va a entrar en contacto con la persona. Alguien está preguntando si podemos compartir estas imágenes y la información sobre la investigación. Y podemos compartir eso en el correo después del webinario con la grabación y también vamos a compartir un enlace al guía de facilitadoras. Tenemos otra pregunta. Yo soy una dula y me gustaría saber cómo podemos conectar con una persona de apoyo a los compañeros para implementar eso en mi cuidado. Yo también soy una persona con discapacidad. Tú podrías ser una facilitadora y espero que hoy le dará los primeros pasos de realizar eso y con el guía, eso te da más detalles. Tendremos algunas cosas aquí que situaciones comunes, tenemos más información de qué puedes decir. Entonces, con el guía, el webinario de hoy, también tenemos un corto video en la página web y siempre estoy dispuesta de reunirme con ustedes. Si me mandas un correo, podemos hacer una reunión en Zoom para dejarla la más preparada posible para la primera sesión. Y el contacto de doctora Cara se va a compartir al final de la presentación y también está en el enlace de la página web que vamos a compartir. Vamos a pasar a la próxima página. Una de las cosas claves que hacemos en el Instituto Luri es aumentar y compartir las historias de personas discapacidades. Y con trabajo de discapacidad y embarazo es alzar las voces y historias de personas embarazadas con discapacidad. Y eres una madre o padre de niños con discapacidad, nos encantaría escuchar tus historias y alzar tu voz en nuestro blog. Nosotros tenemos y ofrecemos un pequeño beatificación a las personas que contribuyen a nuestro blog y si tiene una historia para compartir en inglés o español, nos encantaría escucharlo. Y con eso les agradecemos por asistir al webinario de hoy. Van a ver en el chat y me ha puesto un enlace a una encuesta. Nos encantaría escuchar tus comentarios, tu retroalimentación sobre este webinario y agradecemos tu paciencia con los problemas técnicos. Y si pudiéramos regresar dos diapositivas. Yo quería también compartir estos recursos de amamantización con una persona discapacitada. El amamantamiento sobre cómo usar la bomba, cómo amamentar para madres discapacitadas. Esté en contacto con nosotros en las medias sociales. Estamos en todas las plataformas, en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y Blue Sky. Nuestro equipo de comunicación asegura de que estemos en todas partes. Muchas gracias de estar aquí. Gracias a los intérpretes y a la doctora Cara Ayers y que tengan una feliz tarde y fin de semana. Gracias todos.